Eh, Buenas tardes, mi nombre es Ana Lili Zárraga, soy la investigadora de la Estación Experimental Agraria Andenes. En esta oportunidad me ha tocado exponer un trabajo de investigación realizado en dicha estación en el Simposio de la Investigación Científica en el Sector Agrario, organizado por el Instituto Nacional de Innovación Agraria. El trabajo titula Efecto de tamaños de envase y tres tipos de sustratos para la obtención de portainjertos de cacao en viveros Aguayaco, Cusco. Este trabajo ha sido realizado de forma conjunta con el ingeniero Henry Vargas Queguarucho, el ingeniero Francisco Santa Cruz, pertenecientes a dicho anexo, ¿no? Fue realizado dentro del marco del proyecto Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencias de tecnologías agrarias mediante el uso de material genético de plantones de alta calidad en el cultivo de cacao en la provincia de la Convención de la región del Cusco, con una fuente de financiación del Tesoro Público, teniendo como entidad ejecutora el Instituto Nacional de Investigación Agraria y con administración directa por parte de la Estación Experimental Agraria Andenes Cusco. Como una pequeña introducción, decir que el cacao es originario de América Central y de Sudamérica, considerado una especie nativa de la Amazonía peruana y cultivada originalmente por la tribu de los Machiguengas. Es considerado uno de los productos agrícolas de mayor importancia en el mundo debido a que se obtienen subproductos de gran valor nutritivo. En este caso, el Perú está clasificado como país productor y exportador de cacao fino de hasta 90% y segundo por productor mundial por su alta calidad y aroma. Sin embargo, la producción del cacao en el Perú está estrechamente relacionado a factores importantes como las inapropiadas prácticas culturales que determinan el rendimiento y la calidad del producto final, ¿no? Además, para obtener buenos rendimientos, se requiere de un mejor conocimiento y manejo de este cultivo como la adecuada obtención de portainjertos. El portainjerto de calidad puede brindar cierta tolerancia al ataque de los hongos u otros patógenos. Asimismo, la correcta elección de los sustratos y tamaños de envases en la fase de vivero es de suma importancia, ya que incide de forma directa sobre el desarrollo del cultivo y puede afectar las variables vegetativas del cultivo del cacao. En la actualidad existe escasa información técnica respecto a la mejor combinación adecuada tanto en sustrato como dimensión de envase para la propagación del cacao. Por ello, la finalidad de este trabajo es determinar la mejor interacción entre 4 dimensiones de envase con 3 tipos de sustratos en las fases de vivero. Por ello, nos hemos planteado como objetivos determinar la dimensión adecuada del tamaño de envase, determinar el tipo de sustrato adecuado para la obtención de estos portainjertos en cultivo de cacao en condiciones de vivero y finalmente determinar la mejor interacción entre tamaño de envase y tipo de sustrato para la obtención de portainjertos de calidad en el cultivo de cacao bajo condiciones de vivero. Respecto a los materiales y métodos, ¿no? La ubicación del área de estudio, esta investigación se realizó en los viveros del anexo de Sahuayaco, perteneciente a la Estación Experimental Agraria Andenes, en el distrito de Charate, en la provincia de la Convención, en la región del Cusco, ¿no? Esta área geográfica tiene una altitud de 850 metros sobre el nivel del mar, con temperatura promedio de 24 grados centígrados y una humedad relativa de 81%, esto según los datos del 2017. Ahora, como material vegetal de partida, se seleccionaron semillas de clones de cacao y MS67, que pertenece a la colección del forastero amazónico. Estas semillas fueron seleccionadas de plantas madres que estuvieron georreferenciadas. Estas plantas madres tenían una edad aproximada de 30 años, ubicadas en el sector de Quepachiato, bajo distrito de Megantoni, provincia de la Convención y en la región del Cusco. Como parte de la metodología a seguir para este trabajo de investigación, se seleccionaron las semillas, las mazorcas maduras del tronco del tercio superior de las plantas madres con el fin de obtener estas semillas lo más uniformes y más vigorosas, ¿no? Primero se cosecharon estas mazorcas, luego se procedieron a abrirlas con una herramienta de corte, en este caso el machete. Se extrajeron las semillas de la mazorca, extrayendo las más vigorosas, las que se encontraban en la parte de media y desechando las que estaban en los extremos. Para el desmucilaginado, obtenidas las semillas, se procedió al retirado del mucílago de las semillas mediante una acción mecánica utilizando aserrín durante unos 5 minutos aproximadamente, ¿no? Luego se dejaron airear estas semillas durante 8 horas para su posterior desinfección. Esto con el fin de un control preventivo para eliminar los posibles agentes causales como los hongos y evitar su crecimiento durante la fase de la emergencia de las semillas.
En la instalación de las camas pregerminadoras, estas se instalaron, estas cámaras tuvieron un tamaño de 2 metros de largo por 1 metro de ancho y una altura de 30 centímetros. Estas camas pregerminadoras se humedecieron con una humedad relativa del 60% y el llenado de los sustratos se hicieron en el germinadero de forma manual, teniendo la primera capa con arena fina y la segunda capa con acerrín. Luego se procedió a la desinfección del sustrato con un fungicida agrícola. La siembra de las semillas en las camas pregerminadoras consistió en el colocado de las semillas de cacao en hileras distanciadas entre sí por 2 centímetros. Los riegos en este caso fueron diarios hasta garantizar la emergencia de la radícula de las semillas. Finalmente se pusieron una cobertura de paja con el objetivo de brindar sombra a las semillas durante el periodo de la emergencia de la radícula. La instalación de las camas de vivero, la construcción del vivero se realizó con malla rachet del 60% con el fin de dar sombra a las plántulas de cacao. El vivero tuvo características vías de acceso, permitieron la entrada y la salida del material vegetal, el terreno plano y una disposición de agua. Como parte de la desinfección de los sustratos, esta consistió en que los diferentes tipos de sustratos se desinfectaron frente a los patógenos con producto, un fungicida agrícola, ¿no? Luego se procedió al llenado de los sustratos en los envases y por último, estos envases con los sustratos se procedió a ubicarlos en hileras dobles por tratamientos y aleatorizados. Para el trasplante de las plántulas pregerminadas de cacao, se hizo la selección de las semillas pregerminadas, aquellas que emergieron, como se puede ver en la imagen, la radícula, que aproximadamente tenían una longitud de entre 1 a 3 milímetros, ¿no? Luego se hizo el trasplante y se pusieron las semillas en los envases conteniendo los 3 tipos de sustrato. Se procedió a colocar las semillas a una profundidad de 1 centímetro y en forma vertical con la radícula hacia abajo, haciendo un previo agujero y cubriendo con tierra agrícola. Respecto al manejo agronómico de las plántulas en vivero, se realizaron riegos por aspersión permanente y sucesivamente este riego se fue disminuyendo la frecuencia según la necesidad hídrica y las condiciones climáticas. También se hizo el control respectivo de malezas, se hizo de forma manual cada 10 días, se realizó una fertilización foliar con el objetivo de acelerar el desarrollo de cada plántula y alcance de las condiciones óptimas en cada uno de los tratamientos y finalmente se realizó un control fitosanitario para minimizar el ataque de los hongos como Rhizoctonia, Fusarium y Phytium. Ahora, respecto a la evaluación de las variables, ¿no? La toma de los datos se realizó en el mes de noviembre del 2017, después de 120 días de cultivo. Se tomaron la longitud de tallo, para lo cual se midió con una regla milimétrica desde el cuello de la planta hasta el ápice de la yema terminal, el diámetro de tallo. Se procedió a la toma de los datos con ayuda de un vernier aproximadamente a 5 centímetros del cuello de la planta y finalmente se tomaron los datos de número de hojas, ¿no? Para esto se realizó un conteo manual de las hojas desarrolladas en los portainjertos de cada uno de los tratamientos. El análisis de los datos, se analizaron los datos de longitud de tallo, diámetro de tallo y número de hojas en los tratamientos realizados con 4 dimensiones de envases, como se puede ver en la imagen, y con 3 tipos de sustratos, ¿no? El estudio estadístico prácticamente constó de 3 repeticiones de 20 plántulas cada una, siendo el N60, ¿no? Y en la interacción de estos se pudo obtener 12 tratamientos que se evaluaron estas 3 variables. Respecto a los resultados, frente al análisis de la dimensión de envase y de sustrato, se determinó de forma primero independiente la mejor dimensión de envase y luego el tipo de sustrato y finalmente la interacción de estos, ¿no? Los resultados obtenidos para la dimensión de envase muestran que la mejor dimensión de envase respecto a las 3 variables, longitud de tallo, diámetro de tallo y número de hojas, a los 120 días de cultivo, fue la bolsa de polietileno de 8 por 12 por 2, ¿no? Que corresponde al tamaño de envase 1, con medias de 30 centímetros, 0,56 y 16,30 respectivamente. Mientras que las bolsas de 4 alcanzó la menor media en las 3 variables en el estudio. Y según el análisis estadístico,
y la prueba de post-hoc de Tukey, los resultados de la media respecto a las tres variables para la densidad de bolsa, dimensión de bolsa 1, dimensión de bolsa 2 y dimensión de bolsa 3 mostraron que no existen diferencias significativas entre estas. Sin embargo, la dimensión de bolsa 4 sí mostró diferencias significativas frente a los demás envases evaluados, siendo esta la de menor dimensión. Respecto al tipo de sustrato, ¿no? Según los datos obtenidos, el sustrato 1 que corresponde a la mezcla de tierra agrícola, cascarilla de arroz y gallinaza, obtuvo la mayor medida respecto a las tres variables, longitud de tallo, diámetro de tallo y número de hojas, con medias de 36,50, 0,64 y 18,56 respectivamente. El análisis estadístico de las medias mostró diferencias estadísticas entre los tres tipos de sustrato, como se puede ver en la imagen, según la prueba de Tukey, un 5% de significancia. Según lo observado en los análisis, el sustrato 1 está compuesto en su mayoría por abonos de origen orgánico frente a los sustratos 2 y 3, que contienen al menos un compuesto químico. En relación a esta diferencia, se puede observar el efecto positivo que causan o que tienen los abonos orgánicos en variables vegetativas como longitud de tallo, diámetro de tallo y número de hojas en plántulas de cacao IMC 67. Respecto a la interacción de la dimensión de base combinado con el tipo de sustrato, para la variable de longitud de tallo, el análisis estadístico de los datos obtenidos de la interacción de estas respecto a esta variable del portainjerto IMC 67 mostró diferencias significativas entre los tratamientos evaluados después de 120 días de cultivo. De acuerdo con los resultados obtenidos, como se puede ver en la imagen, las mayores medias se alcanzaron en los tratamientos T1, T4, T7 y T10, con valores de 39,32, 38,51, 35,78 y 32,38 centímetros respectivamente. Y según los datos obtenidos, se puede decir que el tipo de sustrato es más importante para la obtención de una mayor media de longitud de tallo frente a la dimensión de envase. Respecto a la variable diámetro de tallo en la interacción de dimensión de envase combinado con tipo de sustrato, según la prueba NOVA y la prueba de Tukey, los resultados de la media respecto al diámetro de tallo mostraron diferencias significativas entre todos los tratamientos para esta variable. Es importante destacar aquí que el diámetro del tallo presente en los portainjertos influye sobre la calidad de este debido a que mayor diámetro del portainjerto, mayor cantidad de área foliar. Entonces, de los resultados obtenidos que se puede observar en el cuadro, la mayor media se alcanzó con el tratamiento T1 de 0,66 centímetros, seguido de los tratamientos T4, T7 y T10 con medias de 0,64, 0,63 y 0,62 centímetros respectivamente. Esto después de 120 días de cultivo, siendo el factor determinante el tipo de sustrato 1, más no así el tamaño de envase. Respecto a la última variable, el número de hojas, el análisis de los datos en cuanto a esta variable, el mejor resultado se obtuvo con el tratamiento T4 seguido del tratamiento T3 con una media de 20 y 19 respectivamente. Y los menores valores se obtuvieron con los tratamientos T3 y T9, alcanzando solo valores de 10 y 10,97 respectivamente. Con estos resultados se puede definir que el tipo de sustrato es más determinante respecto a la dimensión de envase para la obtención del mayor número de hojas en el portainjerto de plántulas de cacao IMC 67 a los 120 días de cultivo, ¿no? Como conclusiones, se puede decir que respecto a las tres variables en estudio, se evidencia que la dimensión de envase 8 por 12 por 2 mostró mejores resultados frente a los demás envases. Respecto al sustrato, el sustrato 1 obtuvo el mejor resultado respecto a las tres variables en estudio frente a los otros sustratos. Y en la interacción de estos dos componentes de dimensión de envase y sustrato, se observó que los tratamientos T1 y T4 mostraron mejores resultados en las tres variables en estudio, teniendo como factor común al sustrato 1, mientras que el tipo de envase fue diferente en los dos casos, por lo que se puede concluir que el tipo de sustrato influye de forma directa en la obtención de buenos portainjertos frente a la dimensión de envase. Gracias por su atención.